Bien, vamos con Deuteronomio capítulo 7. Como decía la Romy, Dios sigue hablando sobre la idolatría. Advertencia sobre la idolatría. Cuando ellos entren en Canaán, ¿se acuerdan que esto lo repetimos un montón de veces? Eteo, Ferezeo, Amorreo, Cananeo, Ferezeo, Heveo, Jebuseo. ¿Cuántas son? 7. Bueno, todas estas naciones iban a estar en la tierra de Canaán. Son naciones que son mucho más poderosas que el pueblo de Israel. Entonces Dios les dice, cuando entren en Canaán y se topen con todas estas naciones, tienen que destruirlos a todos. No pueden hacer alianzas ni compartir nada, claro. Todos afuera. Bueno, deben romper todo, no deben hacer ninguna alianza ni casarse entre ellos. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos? O sea, no debe haber nada en común. Deben romper sus estatuas, quebrar sus estatuas, los altares. También ellos adoraban a una diosa que se llama Aserá. También tenían que derribar las imágenes. Yo pensé que era de Acera, pero en otras versiones dice la diosa Aserá. Así que... Pero siempre la contradicción Acera. Es que en la Biblia no tiene tilde, pero no, yo busqué otras versiones y dice derribarán las imágenes de la diosa Aserá. ¿Y tiene el acento en la última? Sí. Bueno, después lo digo. Gatito de color. Tampoco tenían que codiciar su plata ni su oro, ni tampoco llevarse de sus cosas abominables a su casa, para que no sean anatemas y sean considerados destruidos con ellos. Y Dios le dice, porque ustedes son un pueblo santo, un pueblo escogido, no porque ustedes son mucho mayores que los demás, porque Israel, a comparación de todos estos, era un pueblo más diminuto, más chiquitito y más insignificante. Y dice, pero solamente porque Jehová los ha escogido y ha querido seguir con esa promesa que le hizo a Abraham, para que sigan por sus generaciones, de la tierra que habían de poseer. Entonces, porque Jehová les tuvo ese amor, es que ustedes están por entrar a esa tierra. Es como para que no se crean que ellos son poderosos, sino que por la misericordia de Dios iban a poder entrar, porque Jehová había querido guardar su juramento. Bueno, como también algo que se repite siempre, que Dios es fiel, ese Dios fiel que quiso guardar su pacto y su misericordia para aquellos que le temen y guardan sus mandamientos, nuevamente como también decía Romy, hasta 1000 generaciones, pero que también es un Dios justo y da el pago en persona a aquellos que lo odian, a aquellos que detestan sus mandamientos. Y vuelvo a repetir, que guarden los mandamientos, se acuerden y los guarden, que los escuchen y los guarden. Después también, esto que hablé recién está en el libro de Éxodo, lo habíamos visto ya en Éxodo. Lo que voy a decir ahora es algo que vimos en Levítico, que si no me equivoco lo viste vos, las bendiciones de la obediencia de Dios. Bueno, entonces ahí vuelvo a repetir aquellas bendiciones que el pueblo va a obtener por ser obedientes a Dios. Que tienen que hacer 3 cosas: escuchar, guardar y poner por obra. Es algo que se repite siempre, hasta hoy en día también. Escuchar, guardar los mandamientos, como se decían en nuestros corazones, y ponerlos por obra para que así Dios los pueda amar, los pueda bendecir y multiplique el fruto de su ganado, el fruto de su siembra, de su vientre, y que todo lo que haga pueda prosperar. Que tampoco no van a tener enfermedades, ninguna de las plagas que hubo en Egipto les va a tocar a ellos, si de verdad ellos escuchan, guardan y ponen por obra todos los mandamientos. Y todas esas enfermedades iban a venir sobre sus enemigos, en vez de sobre ellos. Y también te vuelvo a repetir, pero no deben perdonar a ninguna de estas naciones. No deben hacer ninguna alianza ni con ninguna cosita, porque esto iba a hacer que ellos se desvíen y se inclinaran a sus dioses. Entonces Dios no quería, como hablaba también Romy, es un Dios celoso que solamente a él debían adorar, y Dios sabía que si ellos hacían alianza con alguno de ellos, se iban a inclinar a sus dioses, como ya pasó también. Después entra una parte que está muy buena, que dice, si en algún momento ustedes piensan, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros, siendo un pueblo insignificante, para derrotar a todas estas naciones que son enormes? Dios les dice, no se olviden de cómo los saqué de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa. No se olviden de todos los milagros, de todas las señales que han visto, y que eso también lo seguiré haciendo. Así como lo hice en Egipto, como lo hice en el desierto, lo haré para que puedan entrar a la tierra prometida. Pero no será rápidamente, sino que será poco a poco, para que las bestias que se encuentren en ese lugar no se enseñoreen sobre ustedes. Como que si de repente sacaba a todos, iban a haber muchas bestias que iban a venir a atacar al pueblo de Israel. Eso se ha predicado, que Dios aún usa a tu enemigo para guardarte de un mal peor. Está buenísimo. Bueno, y entonces ahí dice que poco a poco podrán derribar a todos estos, pero que Dios les asegura la victoria si ellos de verdad escuchan
y obedecen sus mandamientos. Ahora vamos con el capítulo 8, que habla de la buena tierra que han de poseer. ¡Ay, nunca puse play! Bueno, Bueno, se debe escuchar. ponele. Sí, dale. ¿Lo prende igual? Sí, sí. Ay, bueno. Disculpen, chicos, es la emoción de la clase. Julie reveló un secreto. ¿Vos tampoco? Cuando puse el resumen tampoco. Yo me di cuenta, Julie. Atrapado. Bueno, vamos con el capítulo 8. Vamos. Expulsar al país. La buena tierra que han de poseer. Sigue hablando acerca de lo mismo. Bueno, entonces Dios le dice nuevamente, guarden de poner por obra todos los mandamientos que yo les he dado y pongan atención a todo lo que les he hablado. Y también les dice, acuérdense cómo en estos 40 años, o sea, como que ya nombra, si no me equivoco, sí, 40 años. De estos 40 años que han caminado en el desierto, de cómo los he afligido, los he probado, para ver lo que había en su corazón y para también... para parar lo que hay en su corazón, para probar tu corazón y ver cómo estaba en respecto de las palabras que yo te hablé, le decía Dios al pueblo. De cómo él sustentado sus vidas con el maná, comida que sus padres no conocían ni ustedes tampoco, pero que en todos estos años su vestido nunca envejeció ni tampoco sus pies se habían hinchado, sino que Dios aún de eso había tenido cuidado, de su vestidura y de su calzado también. Y también le dice, reconoce que como a un padre que castiga a su hijo, así mismo yo en estos años te he castigado para que puedas aprender la obediencia. Y nuevamente le sigue insistiendo en que cumplan los mandamientos para que puedan ingresar a esta tierra, a Canaán, y que sean victoriosos en esa tierra. Y en esa tierra, bueno, como también se habló, es una tierra que iba a fluir leche y miel, donde que sus arroyos y ríos iban a ser hermosos, y no les iba a faltar nada, ni la comida, ni el pan, ni el calzado, nada, solamente tenían que poner por obra los mandamientos que Dios les había dado. Y como también dijo Cami, Dios les dice que tengan cuidado de no enorgullecerse y no olvidarse, cuando ellos ya sean ricos, cuando ya hayan entrado y tengan, no sé, muchos animales, muchos hijos, y ya estén enriquecidos, no se olviden de que Dios los sacó de un lugar y los llevó a ese lugar, que no es por sus obras ni por su esfuerzo. Y los libró, por ejemplo, de las serpientes, hizo brotar agua de la roca. Dios los humilló, los puso a prueba para después hacerles bien. Entonces, como recordándole de todas las cosas que habían pasado, que Dios les había provocado para llevarlos a ese lugar y que no se les ocurra pensar de que eso fue por sus fuerzas. Bien, y dice, bueno, si se llegan a olvidar de todo esto y siguen a otros dioses, van a ser destruidos. Si no obedecen, sucederá lo mismo que las naciones que él dijo. O sea, lo que le tienen que pasar a estas naciones, le van a suceder a ellos si no obedecen. Hola gente de YouTube. Me olvidé hablando. Qué vergüenza. Bueno, a mí me tocó el capítulo 9. Recalculando. Bien. Que titula Dios ayuda a su pueblo, en la versión TLA. Y en la Reina Valera dice, Dios destruirá a las naciones de Canaán. Y bueno, y Moisés le dijo a los israelitas que le prestaran atención porque pronto iban a cruzar el río Jordán. Y allí le habían dado una orden que había una de esas tierras que habitaban gente, y al cruzar el Jordán ellos tenían que expulsar a todos los pueblos que allí vivían. Pero allí había gente más fuerte y más poderosa que ellos, que estaban protegidas por murallas altas y entre ellos viven descendencias del gigante Anak, creo que se dice. Y la gente que se creían invencibles. Pero los israelitas sabían que marchaban enfrente con Dios. Que un Dios, que su poder es un fuego. Que en él pueden derrotar a los gigantes por el poder de Dios. Ellos podían vencer y podrán expulsar a esa gente enseguida, tal y como Dios lo había prometido.
Bueno, y después habla sobre la desobediencia de Israel. El pueblo de Israel había desobedecido a Dios cuando estaba en el desierto. También en el monte Horeb, y habían hecho enojar tanto a Dios que Dios pensó en destruirlos. Y Moisés había subido al monte a buscar las tablas del pacto que Dios había hecho con ellos allí. Pasó 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Estando allí arriba, Dios le ordenó a Moisés que bajara porque el pueblo se había desordenado y estaban desobedeciendo. Y estando ahí el pueblo, habían hecho un dios que... Un dios de la montaña, porque el pueblo que Dios había sacado de Egipto le estaba desobedeciendo y habían armado un ídolo en forma de toro y la adoraban, y Dios se enojó y se dio cuenta que era un pueblo muy terco y le dijo que lo dejara, que lo destruyera, para que nadie los recordara para que nadie lo recordara, pero que a Moisés lo pondría jefe de un pueblo fuerte, más fuerte y más grande. Y no les tomó mucho tiempo obedecer a su Dios, y fue tanto mi enojo que Moisés arrojó las 2 tablas, y a la vista de todos se hicieron pedazos. Después tomó el ídolo que había hecho y lo quemó, y las cenizas las arrolló, las cenizas al arroyo debajo del monte. El pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de él, y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlos. Yo sentí tanto miedo que oré a Dios y les dije: Dios mío, no destruyas al pueblo que sacaste de Egipto con tu gran poder. Es tu pueblo. Recuerda que Abraham, Isaac y Jacob siempre te fueron fieles y te obedecieron en todo. Olvídate de que este pueblo olvídate de su pecado y de su maldad. Si lo destruyes, los otros pueblos van a pensar que no pudiste llevarlos hasta la tierra que prometiste. También van a pensar que tú no los quieres y que tú no los sacaste del desierto para destruirlos por completo. Esta gente es tu pueblo. Es el pueblo que con tu gran poder sacaste de Egipto. Una vez más, Dios escuchó mi oración y los perdonó. Pero no fue la única ocasión en que ustedes lo hicieron enojar. También lo hicieron enojar en Tabaret, en Masa y Kibrot Hatabá, creo que se dice. No sé si está bien dicho. Además, cuando ustedes estaban en Cades Barnea, Dios se les ordenó que fueran a reconquistar la tierra prometida, pero ustedes no creyeron en su promesa y lo obedecieron. Desde ahí en que los conocí, ustedes han sido siempre tercos y desobedientes. Todos rebeldes, desobedientes y tercos. Como alguno de nosotros acá, ¿no? Afuera de Egipto. 7 a 9. Una vez más Moisés toma a los israelitas y los conduce hacia su historia nacional para ilustrarle que Dios es fiel a su palabra. Él es el Dios que se complace en bendecir a su pueblo, como ha demostrado en la peregrinación por el desierto. Por 40 años Dios proveyó zapatos y ropa para que se cubrieran, y además proporcionó el maná como sustento para la vida. Y Él constantemente puso delante de su pueblo la promesa de una bendición aún más grande una vez que entraran a la tierra prometida. Pero el incidente de Becerro de Oro fue un doloroso recordatorio de que la desobediencia trae consigo un rápido castigo.